Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. En el video de hoy vamos a hablar de Urano en casa uno. Urano es el primer planeta transaturnino, vamos a decir, es el primer planeta que viene después de Saturno. En el medio hay un asteroide, en realidad no termina de ser un asteroide, es Quirón, y Urano arranca con los transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón. Urano es el más rápido de ellos, después viene Neptuno y después Plutón. Plutón trabaja sobre nuestras convicciones y va moviendo a lo largo de la vida nuestras convicciones para ayudar en nuestro camino de evolución. Luego viene Neptuno, que es un planeta súper psicológico, súper espiritual, y que tiene que ver con muchas cosas que no se ven, y tiene que ver con lo que idealizamos, la idealización, tiene que ver con fantasías que podemos lograr y como es tan psicológico y tan espiritual, se escapa mucho de lo que es la realidad concreta, el mundo concreto, ¿no? Pero bueno, lo más importante ahí es entender que nos lleva a lugares de idealización, ¿no? Idealizar no está mal. El tema es que después el choque con la realidad es lo que nos genera un malestar, pero el idealizar nos permite ir hacia lo más elevado, apuntar alto, ¿bien? Y Urano es un planeta un poco más levantisco, vamos a decir, en algún punto, porque tiene que ver con las ideas nuevas, lo novedoso. En realidad, podríamos decir que es el más rebelde, ¿sí? Porque esa es la forma de presentarse. Presenta rebeldía cuando cree que las ideas están caducas y que no aceptan su nueva mirada o las nuevas ideas a las cuales adhiere, ¿bien? O sea, tiene que ver con rebeldía, tiene que ver con ideas nuevas, tiene que ver con las novedades, tanto sociales como, bueno, ideas, formas de vivir. Trae un nuevo aire en todo sentido y trata de cambiar las estructuras antiguas. Después vamos a ver de qué forma, de qué manera, depende de la posición, los aspectos, va a ser llevado más a una rebeldía más física, o vamos a decir, eh, una rebeldía violenta, una rebeldía intelectual, ¿qué tipo de rebeldía? Pero concretamente apunta a eso si vamos a tratar de resumir el planeta. Por signo no es tan importante, siempre les comento lo mismo, que tanto Plutón, Neptuno, Urano y podríamos decir hasta Saturno por signo no es tan relevante porque, bueno, Saturno tal vez sí, pero ya Urano son 7 años por signo, es una generación entera que tiene Urano en ese lugar. Los cambios, los transpersonales son muy generacionales, son muy sociológicos, tienen que ver con la historia del mundo y con, vamos a decir, la historia cultural de ciertos grupos de personas, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa con Urano en casa uno. Recuerden que cuando Urano está, o cualquier planeta, está en casa uno, cuanto más cerca de la cúspide del ascendente, vamos a estar hablando que tiene mayor potencia. Cuanto más alejado, ¿no? O más cerca de la cúspide de casa 2 esté, vamos a ver que se nota, porque es casa uno, se va a notar su forma, pero no se torna tan potente. Bien, o sea, vamos a ver que son las mismas características, pero un poquito más diluidas, ¿sí? Obviamente en la carta recuerden que es un todo, que tenemos que ver un montón de elementos, que hay aspectos que pueden estar frenando, hay aspectos que pueden estar tomando la delantera. Recuerden que cuando hablamos de una carta natal estamos hablando de energía. Si hablamos de energía, si hablamos de cantidad de energía y de velocidad de energía. Entonces, es muy importante. Está bien, Urano es uno de los más rápidos. Urano trabaja a alta velocidad, pero si hay algo que lo frena, empieza a quedarse, ¿bien? Es muy importante entender eso. Y vamos a ver, en general, cuando hablamos de Urano y esta idea de liberar al mundo, la independencia, podríamos decir que es la gran palabra clave de Urano.
Recuerden, cuando nosotros hablamos de libertad, hablamos de Júpiter, hablamos de hacer todo lo que se me ocurre, o sea, podríamos decir, la mayor libertad posible en el menor espacio, ¿no? O sea, yo puedo hacer todo lo que se me ocurre en una partida de ajedrez, pero tengo que mover las piezas según el reglamento. Ahora, la independencia tiene que ver con no depender de nadie, que nadie dependa de mí, es romper con todo. Y en ese romper con todo es donde aparece Urano, ¿no? Esta búsqueda de rebeldía o forma en la que se revela, forma en la que pretende plantear nuevas ideas para lograr mayor independencia. Entonces vamos a ver que, bueno, cuando está en casa uno, obviamente va a incidir directamente hacia una actitud, hacia, podríamos decir, cuestiones ya de la personalidad. Y vamos a ver una persona independiente. Una actitud, por lo menos mínimo, una actitud independiente o independentista. Una actitud de que, bueno, hago lo que quiero cuando quiero, de la manera que quiero y solo. No necesito que nadie me apoye en esta idea, no necesito que nadie, no solo no me apoye, sino que no necesito que nadie me siga, no necesito hacerlo con nadie, necesito hacer lo que quiero, bien, en el momento que quiero, independencia pura. Y eso también genera esta cuestión de Urano en casa uno. Dijimos que Urano trabaja a alta velocidad. Entonces, ¿trabaja qué? Y está como a un nivel de ansiedad muy elevado, está como con un pensamiento de futuro muy vivido, entonces le genera mucha ansiedad, mucho nerviosismo, está mucho en la situación de querer que las cosas ocurran ya, pero ya a un punto de que ya lo pensó y quieren que ocurra, ¿no? O sea, es como que mañana va a pasar tal cosa y ya la mente está ahí en el mañana, básicamente. Entonces genera mucha ansiedad, mucho nerviosismo, mucho movimiento involuntario de alguna parte del cuerpo, ¿no? De esa forma se expresa. Cuando hablamos de un planeta en una casa, estamos hablando de que no todo el tiempo tiene, vamos a decir, una función o un funcionamiento tan lineal. ¿Qué quiere decir? Y que puede recibir un tránsito que hace que por momentos, por etapas, por temporada funcione de otra manera. Entonces, vamos a ver esto importante. ¿Qué pasa cuando está funcionando bien? Y cuando hablamos de bien, en el caso de Urano, hablamos de libre, sin frenos. Bien, y después vamos a ver qué pasa cuando se siente frenado ese Urano. Obviamente, cuando logra cierta fluidez energética, vemos un espíritu totalmente independiente, ¿no? Iba a decir libre, pero tenemos que pensar esto de que libre está relacionado a otra cosa. Entonces, es independiente. Es de tomar decisiones rápidas de forma, digamos, solamente pensando en sí mismo, pero no por una cuestión de egoísmo. Acá no hablamos de egoísmo cuando hablamos de Urano. Bien, es más, Urano tiene cierta tendencia a lo comunitario, a la comunidad. De hecho, cuando hablamos de Urano, hablamos de igualdad, fraternidad, pero recuerden siempre que es ser iguales entre iguales. O sea, ser igual entre iguales. Esto es muy importante porque a veces se confunde eso. No es que es buscar igualdad a cualquier precio y con cualquiera, no, igualdad entre iguales. Y eso también hace que hay una faceta de Urano que sea un poco elitista, ¿no? Que una cuestión de que, a ver, yo soy iguales con ellos, o sea, busca igualdad con los iguales y los que son desiguales tienen que buscar igualdad entre ellos. Bien, eso es un poco la manera de pensar de Urano para poder entender esta cuestión que tiene que a veces choca o a veces algunos autores lo toman como que tienen que tomar partido. No es que Urano es, digamos, popular o elitista, no, es elitista, tiene una mirada un poco más grupal, bien, Urano tiene una mirada grupal, pero busca la igualdad dentro del grupo, busca el que no haya diferentes. Es medio complicado explicarlo, pero es muy uraniana esa cuestión de que es comunitario, pero en un grupo pequeño de personas que le permitan ser iguales y mantener ciertas formas, ¿no?
vemos que, bueno, entonces vemos que no es que apunta a esta cuestión egocéntrica, ¿no? De que podríamos relacionar con el fuego, ponele, ¿no? En esto de los elementos. Que sea egocéntrico, que sea egoísta, o que tome las decisiones y que no le importe. Sí, sí, le importa el resto, pero hay algo que le importa más, que es su propia independencia. Entonces, si una decisión, si toma una decisión es porque no está de acuerdo en depender de alguien, no está de acuerdo en que alguien dependa de su propia, no, él, vamos a entender esto, busca independencia en sí mismo y en los demás. Es un poco el reformista, porque vamos a decir, es la energía que trata de reformar las cosas para que todos sean independientes. No es que él solo quiere ser independiente, ¿sí? Gusta mucho de las ideas de la libertad, de la independencia, de que cada persona pueda actuar por sus propios medios y hacer lo que le plazca, ¿no? Entonces va hacia ese punto. Obviamente cuando hablamos de Urano, las formas. Le encantan las formas poco convencionales. Entonces, un Urano en casa uno hace que sea una persona con muchísimo gusto y obviamente Urano también tiene con la está muy relacionado con la investigación, con la ciencia. Entonces, vamos a ver que es la persona que, por ejemplo, usa el método científico, usa la ciencia para explicar cuestiones muy poco convencionales, como podría ser, voy a dar un ejemplo bien abstracto, tierra plana, un terraplanista, y podríamos ver que con Urano en casa uno o muy cerca de ascendente, le gusta primero que la idea es poco convencional y después le empieza a buscar la idea científica ahí adentro, que es bien, bien el recurso uraniano, ¿no? Ahora, el día que le deje de interesar la idea, empezó a perseguir otra idea. En ese sentido, Urano tiene una mentalidad muy científica, no se casa con las ideas. Le gusta tratar de demostrar, si las demuestra, si, y puede por temporadas estar como enamorado de una idea, pero después cambió la temporada y cambió su línea de pensamiento, descubrió algo más en qué aplicar su ciencia, ¿no? Entonces, esto de que, aparte otra cosa, le gusta la idea cuando es poco convencional, poco popular y es muy novedosa. Y de repente la idea se puso de moda y todos hablan de lo mismo, ¿no? Qué sé yo, le interesan los extraterrestres. De repente todos hablan de extraterrestres, ya le interesa otra cosa. Bien, ya va para otra cosa. ¿Por qué? Porque siempre está como a la vanguardia. Obviamente también va a estar en la vanguardia puede ser si se dedica a cuestiones artísticas, va a buscar siempre la vanguardia en, qué sé yo, si es músico, en sonoridades, siempre va a estar tratando de estar como un paso adelante del resto. Vamos a ver que obviamente en su búsqueda total de independencia no tolera el deber impuesto. De hecho, o sea, Urano se lleva bastante mal con Saturno. De hecho, en la mitología, Urano era el padre de Saturno, Saturno mata a Urano. Eh, Tienen una relación muy tensa, muy complicada. ¿Pero por qué? Porque vamos a hablar ahora de energía. Saturno actúa por deber. Urano no tolera el deber, actúa por convencimiento. Estoy convencido de algo, voy a ir hacia allá, aunque me cueste la vida. ¿Por qué? Porque, bueno, sostiene su libre albedrío. Bien. Entonces, ¿actúa por convencimiento? Sí. Actúa solamente si está de acuerdo con las cosas. Y de hecho, una de las cosas que siempre nos vamos a encontrar con Gano fuerte en una carta es que no está de acuerdo de cómo están hechas las cosas. Considera de que las cosas se pueden hacer de otra manera y que la gente debería, ¿no? Cuestión de debería hacer tal cosa, ¿no? A ver, es un plan transpersonal, por lo cual tiene un nivel moral más elevado, tiene mucho, es una energía que tiende a lo transpersonal. Entonces, entendiendo esto, entendemos de que sí, pelea por un mundo mejor y a veces el mundo no está preparado para eso mejor. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tiene qué sé yo, un tránsito de Saturno dándole cuadratura, oposición, o un mal tránsito, vamos a decir, un mal tránsito? ¿Qué pasa?
dijimos, Urano se ve incómodo cuando se ve frenado. Entonces, cuando se ve frenado, ¿qué pasa? Ve que no puede actuar, no puede como mover piezas, no puede instaurar un cambio y no puede ser independiente. Entonces se pone distante. Pone una pared de frío, se pone muy distante, se pone, eh, tiende, vamos a decir, a ponerse, ¿no? Esa pared es intelectual, ¿no? Y se pone muy difícil de predecir. Es como que toma ese juego, pero ¿por qué? Porque cuando no está de acuerdo con algo, pero al mismo tiempo no puede cambiarlas, no es el momento, entiende un montón de cosas, el mecanismo acá es la no cooperación. Se pone poco cooperativo, anticooperativo, o sea, básicamente es como, ¿vieron las manifestaciones pacifistas? Cuando de repente viene la policía y se tiran todos al piso y quedan ahí como peso muerto y los policías los tienen que arrastrar para correrlos del camino, ¿viste? No, no se imponen físicamente porque saben que no tienen forma de ganarle a, no sé, a la policía con todo su armamento, pero no voy a cooperar en moverme. Entonces se desploman ahí en el piso y, bueno, arrastrame. Entonces, esa es la forma bien, bien uraniana. O sea, se torna una persona muy poco cooperativa, no coopera, se transforma en un peso muerto. ¿Pero por qué? Porque no está de acuerdo, pero tampoco también entiende, vamos a decir, de que no puede hacer nada para cambiar las circunstancias como están dadas. Por otro lado, obviamente, en esta pared fría que genera, hace que no se integra, ¿no? Es más, se separa del resto de la gente que lo rodea, no se integra. De ahí suele dar Urano esta, podríamos decir, gran capacidad para, o también gusto por la soledad, esto de ser uranio, muchas veces lo han escuchado, de como de separarse del resto. Es como que, bueno, si las cosas no están dadas como tienen que estar, prefiero estar alejado y mantener mi independencia de esa forma que meterme en un lugar donde no puedo manejar las cosas, ¿sí? Ahora, cuando ese aspecto que le hace, le genera un mal movimiento, puede ser Marte, ahí sí, lo pone en una situación de rebeldía absoluta, obviamente contra quién. Urano es un planeta transpersonal, no se va a rebelar contra una persona, se revela contra el sistema en su totalidad, vamos a decir, ¿no? De una forma tal vez exagerada. Puede generar muchas veces que sea como, depende de la época, depende del tránsito, un rebelde sin causa. Como que necesita rebelarse, está en contra de todo, pero no hay una propuesta nueva. Puede haber también, ¿no? Sumándole algún tránsito, no sé, de Sol, algún planeta o Júpiter, puede generar un sentido exagerado de la propia valía o de cuánto vale como persona, ¿no? Esto va a estar dado, a ver, vamos a ponerlo en contexto, un ejemplo concreto. Es como la persona que siente que es el único que puede cambiar el sistema, ¿bien? O que realmente que tiene la verdad y que el sistema está totalmente equivocado y que la verdad pasa por sus labios, ¿no? A la hora de decir las cosas, por su lengua. Entonces hay un sentido exagerado, como que es el que tiene que reformar las cosas para que estén bien, ¿no? Cuando hay un mal tránsito, toda esta situación lleva a que la persona sea, no sé si es ser poco fiable, eh, que ante la mirada ajena no genere mucha confianza. Bien, ¿por qué? Y porque es distante, porque es muy levantisco, porque es muy rebelde, porque plantea su verdad como única, porque quiere cambiar todo, está en contra de todo el status quo como está dado. Y no es que, a diferencia de otros planetas, como podría ser Saturno con su interés por la autoridad, que se revele o genere cambios para quedar él al mando. No, en el caso de Urano, quiere cambiar todo, pero no quiere quedar al mando, porque eso qué implica dependencia. O sea, si yo tengo gente que me sigue, son gente que depende de mí y yo quiero independencia, quiero estar totalmente libre de eso. Entonces es como que quiero ir en contra del sistema, dinamitar el sistema, cambiar las bases del sistema, todo, y después irme a mi casa tranquilo, sabiendo de que el sistema ahora está funcionando distinto.
pero no tengo ganas de hacerme cargo de todo lo que implica eso. Eso podría ser más solar, más saturnino. Bien, entonces, como resumen total, Urano en la casa uno va a ser una persona con muchas inquietudes mentales. Obviamente se lo puede ver como muy excéntrico porque le gustan, le encantan todas las ideas. Va a ser una persona, va a ser un espíritu libre, ¿sí? Y cuando está bien, lo que va a tratar es de impulsar ideas para cambiar las cosas. Ahora, cuando esté incómodo ese Urano, lo que hace es o no coopera o se pone en una rebeldía de imponer la idea, pero no le interesa imponerla para quedarse él en el poder, sino que lo que le interesa es cambiar el sistema y nada más. Así que bueno, recuerden, somos seres de energía teniendo una experiencia física. Los planetas transpersonales son una gran, vamos a decir, herramienta para entender el camino que estamos tomando a nivel evolutivo, tanto social como personal, y nos va a hablar de muchas cosas. Entonces es importante conocer bien cómo funciona. Así que nos vemos en los próximos videos. Un gran abrazo.